Bienvenidos a la clase 4 de Hermenéutica de la Escuela Bíblica Esdras. Por motivo de esta contingencia sanitaria, estaremos dando esta clase por este medio. Les pido a los alumnos que por favor pongan mucha atención y al final puedan realizar la actividad y enviarla al correo que allí se indica. Durante estas 4 semanas procuraremos hacer esta clase de esta manera. Recibirán el link donde podrán acceder a la clase. Bueno, iniciemos esta clase número 4, que es de hermenéutica, y vamos a estar viendo algo sobre el contexto, cómo podemos encontrar el trasfondo de un pasaje, de un libro, y también vamos a estar viendo o iniciando lo que es el método inductivo. Así que les pido que pongan mucha atención. Bueno, primero, hay consideraciones básicas para que nosotros interpretemos rectamente la Biblia. Y dentro de esas consideraciones están las siguientes que ustedes tienen en su pantalla. Debemos considerar y estar seguros que la Biblia es la palabra de Dios. No es un libro más inspirado como algunas otras religiones lo tienen, sino que la Biblia es el único libro inspirado donde encontramos la revelación de Dios para nuestra fe. No podemos poner otros libros, dogmas, costumbres o tradiciones al mismo nivel de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base para toda fe y creencia de cualquier creyente. La Biblia tiene dos naturalezas, espiritual y terrenal. Espiritual porque es revelada por parte de Dios a través de su espíritu a hombres que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, estas dos naturalezas tenemos que comprenderlas para entender, así como es un mensaje espiritual, también fue recibido por hombres con características, circunstancias muy específicas, y debemos considerar estas dos naturalezas. Debemos también acercarnos a la palabra de Dios con sinceridad. Si nosotros queremos realmente encontrar la verdad, interpretar el mensaje de la palabra de Dios y poder transmitirlo correctamente, debemos acercarnos con un corazón sincero para ser descubiertos por la palabra de Dios y para que lo que descubrimos dentro de la palabra de Dios sea aceptado en nuestra vida. El mensaje es inspirado y el centro de ese mensaje es Dios mismo. Así que cuando nosotros estemos interpretando la Biblia, pensemos que ese libro, ese texto, nos quiere revelar a Dios. El centro de ese mensaje siempre va a ser Dios. También, aunque Dios es el centro de ese mensaje y Él reveló la palabra, los escritores humanos estuvieron circunscritos a condiciones muy específicas, en un tiempo, en un lugar, en una posición como hombres, en una circunstancia específica, y debemos considerar esto. Dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. Entendiendo esto, que ninguna escritura, ninguna palabra, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí se encuentra la inspiración de Dios, como también se encuentra la obra del hombre escribiendo lo que ellos entendían y lo que ellos recibían como revelación de Dios. Bueno, estas son consideraciones que debes de tener presentes para poder interpretar la palabra de Dios. También hay reglas básicas para interpretar y que debes también considerar en un buen ejercicio hermenéutico, como entender que la Biblia se interpreta a sí misma y no es de interpretación privada, en base también a Pedro. No es de interpretación privada, así que tenemos que entender cómo la misma escritura interpreta ciertos pasajes que pueden ser difíciles de entender, o cómo la Biblia presenta y entiende la historia o conceptos teológicos diferentes a los que nosotros podemos entender. O sea, es diferente nuestro entendimiento al entendimiento o a la revelación que nos da Dios
acerca de ciertos temas. Pueden cambiar con el tiempo los conceptos y el entendimiento de cierto tema en la historia, en los hombres, según la moral o la ética, pero en la palabra de Dios se presenta de la misma manera, desde el principio hasta el final. Y Dios presenta y Dios da una revelación de la misma manera. Por ejemplo, el pecado. El pecado siempre Dios lo va a ver como una transgresión a esa ley. Sin embargo, los hombres pueden entender que son aceptables ciertos pecados o ciertas actitudes moral o éticamente. Sin embargo, la palabra de Dios en todo momento les llamará pecado, tanto antes como ahora. Segundo, que debes entender que esta regla es básica. No podemos ir más allá de donde la Biblia nos lleva. Así que nosotros debemos avanzar, caminar en la ruta que la Biblia nos muestra, nos enseña, y detenernos hasta donde la Biblia nos lleva. El problema para muchos es que quieren poner de su sentimiento, de su intelecto, más allá de lo que la Biblia nos dice, y entonces empiezan especulaciones, empiezan deducciones, y muchas de las veces va a caer en errores, en torcer la palabra de Dios, y por qué no decirlo, hasta en herejías. Entonces tengamos cuidado en avanzar y detenernos hasta donde la Biblia nos lleva. Otro punto muy importante en estas reglas es que el texto que nosotros estamos leyendo no pudo significar algo diferente en el momento que se dio a lo que nosotros hoy entendemos. No podemos poner o hacer cualquier interpretación de acuerdo a nuestra conveniencia o de acuerdo a nuestro sentimiento, sino que ese texto significó lo que hoy significa, posiblemente con otras palabras, pero por eso es el trabajo hermenéutico y aquí el trabajo exegético, entender primeramente lo que el texto dice para que después, haciendo ese trabajo hermenéutico, entendamos el mensaje, aplicando las reglas correctas, entendamos el mensaje que tenemos para nosotros hoy. Otra regla es que la palabra de Dios para nosotros es la misma palabra que para ellos. Ellos leyeron esa palabra, ellos a través de la tradición oral o escrita fueron transmitiendo esa palabra, y esa es la palabra que hoy nosotros estamos recibiendo. Lo que tenemos que hacer es entender ese mensaje, interpretar ese mensaje que la palabra de Dios nos da. Y quinta regla es que debemos quitar cualquier barrera, cualquier prejuicio, paradigma teológico, doctrinal, filosófico, dogmático que limite nuestra correcta interpretación. Porque nos acercamos a la palabra de Dios ya con presupuestos, con dogmas o prejuicios que no nos van a dejar entender la palabra de Dios. No vamos a interpretarla rectamente. ¿Qué actitud debe tener la persona que se acerca a la palabra de Dios para interpretar? Bueno, estas actitudes que nosotros tenemos aquí al frente están interrelacionadas. No es que tengamos unas y otras no, sino sería muy edificante que podamos tener todas estas características. Y son enunciativas, más no limitativas. Pueden haber otras características deseables para aquel intérprete, para aquella persona que sinceramente se acerca a la Escritura, a la palabra de Dios, entendiendo que es la palabra de Dios. Primero, debe tener un espíritu respetuoso porque se está acercando a la revelación que Dios dio acerca de sí mismo. La palabra no es que sea por sí sola como objeto, como un amuleto, algo divino, pero Dios a través de esta palabra se está revelando a nosotros. Debe ser amante de la verdad. Esto es porque si nos acercamos con prejuicios, podemos falsear la palabra de Dios, y lo que estamos buscando a veces no es la verdad, sino justificar ciertos pensamientos, ciertas creencias. Así que debemos acercarnos como personas amantes de la verdad. También debemos ser pacientes y persistentes.
Pacientes porque, por ser una palabra espiritual, no es que nuestro intelecto, al llegar a ella, absorba todo el conocimiento, sino que debemos tener paciencia para llegar a tener una comunión espiritual con el Dios de esa palabra, con el Espíritu Santo, y ser persistentes en la búsqueda de esa verdad y en la búsqueda de la presencia de Dios, para que esa revelación a su tiempo, al tiempo de Dios, de la manera que Dios quiera, se vaya revelando a nosotros. También debemos acercarnos con humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que te pido que sería muy importante que tomes una actitud humilde y en oración para poder acercarte a la palabra de Dios. Hay más actitudes deseables en el intérprete, como el amor a Dios. Por eso nos acercamos, para conocer al Dios que amamos, al Dios que se nos ha revelado, para conocer su gracia, su misericordia, ese Dios que nos amó, que envió a su Hijo, ese Cristo que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo, se despojó, puso su vida y Él la volvió a tomar para darnos vida. Así que ese amor debe movernos a acercarnos a la palabra de Dios. No, como decía Pablo, algunos predican a Cristo por contienda, por pensar añadir cargas a su vida y a sus prisiones, pero realmente debemos acercarnos a Dios porque tenemos amor a la palabra de Dios, no con un malsano interés o sentimiento, sino realmente con un amor a Dios, con gratitud, porque lo que encontramos ahí es el amor de Dios, es la gracia, es la revelación de Dios. Acercarnos porque ese Dios, ese Logos, esa palabra que creó todas las cosas y que por su voluntad subsisten, ese Logos se hizo carne y habitó entre nosotros para darnos a conocer al Padre, para salvarnos. Así que debe haber una profunda gratitud en nuestro corazón al acercarnos a la palabra de Dios. Debe haber esmero, dedicación y disciplina, muy relacionado con la paciencia, también la persistencia. Esmero, dedicación y disciplina. Entonces, es un trabajo concienzudo también de estudio, en el cual utilizarás otras herramientas, pondrás a trabajar todo tu intelecto, aún tus emociones, pero sobre todo debe ser algo disciplinado. Por eso por eso estamos estudiando, para procurar aplicar rectamente reglas de interpretación que nos ayuden a acercarnos a la palabra de Dios, al mensaje de la palabra de Dios y, por qué no, al Dios de esta palabra. Debe haber obediencia en la persona que se acerca al Señor, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan, y que para acercarse a Él debe acercarse en obediencia para cumplir su palabra, para obedecerle, para amarle, porque esas palabras a las que nos acercamos son vida. Y si nosotros tenemos camino de vida y camino de muerte delante de nosotros, Dios mismo nos manda: escojan pues la vida. Así que el obedecer debe ser la decisión de la persona que se acerca a la palabra de Dios para interpretarla, no para llenarse intelectualmente, no para tener solo conocimiento y exhibir ese conocimiento, sino para obedecer y ser transformado, porque Santiago nos dice que la obra sin fe es muerta. Entonces, esa palabra de Dios llevada a la práctica es vida. Debe haber en nosotros disposición a cambiar, juntamente con obediencia. Aquello que no está de acuerdo a la palabra de Dios lo tenemos que cambiar. Aquello en lo que nosotros no nos hemos ajustado a los preceptos de Dios, tenemos que cambiarlos. La palabra de Dios no se debe ajustar a nosotros, nosotros debemos ajustarnos a esa palabra de Dios. Debe haber respeto, que es la reverencia, un respeto cuando nos acercamos a esta palabra, no por el libro en sí, no por el escrito, sino porque esas palabras son inspiradas por Dios y Dios es el que se está revelando a nosotros. Fue iniciativa de Dios buscarnos, hablarnos, revelarse. Así que debe haber reverencia cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Y finalmente debe haber generosidad. Generosidad porque vamos a entregar tiempo,
vamos a entregar nuestras capacidades, tal vez nuestros recursos, pero también generosidad, porque aquello que descubramos e interpretemos, nosotros debemos ser generosos para poder transmitirlo a otros. Así que, hermano, te animo a que si no reúnes estas características, busques cada día llenarte de ellas para tener un buen entendimiento, para tener las actitudes correctas para interpretar la palabra de Dios. Y empecemos por este método que son 4 pasos básicos para interpretar la hermenéutica. Y dentro de estos 4 pasos básicos para interpretar la hermenéutica, vamos a enfocarnos un poco más el día de hoy en el primer punto, que es comprender el texto bíblico en su contexto original. Y esto es muy importante porque posiblemente para nosotros el texto literal significa una cosa, pero semánticamente tiene un mensaje diferente. Y ese mensaje que recibieron los primeros receptores, debemos entender qué entendieron, qué comprendieron, qué recibieron, y entonces nosotros vamos a tener una recta interpretación de ese mensaje. Si no, estaremos trasladando mensajes mal entendidos, porque hay una mala exégesis, entonces también habrá una mala hermenéutica. Estaremos aplicando malas reglas para interpretar ese texto en nuestro contexto. Primero, entendamos en el contexto original, es donde nos enfocaremos el día de hoy. Segunda regla, después de entender ese texto en su contexto original, debemos ver las diferencias y similitudes que hay entre ese contexto y la situación que vivieron los primeros receptores y en que se dio el mensaje con las que hoy nosotros tenemos. Esto muchos de los estudiosos y el libro que nosotros tenemos de texto le llama medir la anchura del río que hay que cruzar. ¿Por qué? Vamos a establecer las diferencias en ese trasfondo de tiempo, de cultura, de lengua, geografía, situaciones específicas, aún el mismo pacto, antiguo y nuevo pacto. Y este estudio es básico y debe ser bien hecho. Es un estudio histórico que va a mostrar el trasfondo. Y juntamente con ese estudio histórico debemos haber hecho un análisis gramatical para entender el texto y luego para entender el contexto. Estos 2 puntos el 1 y 2 van a ir muy relacionados, para que en el tercer punto, entonces, habiendo entendido las diferencias y similitudes que hay en el mensaje original para los primeros receptores, podamos establecer un puente hermenéutico. Esto es, cruzar el puente de los principios. Vamos a encontrar principios teológicos, descubrir el significado que el autor quiso darle. Es muy fácil tal vez querer cruzar un arroyo con un paso, un río un poquito más amplio con un salto, tal vez usando una garrocha, una cuerda, pero lo más seguro es utilizar un puente, porque entre más ancho sea el río, más difícil será cruzarlo de esta manera. Y mucha gente se atreve o se arriesga a cruzar de esta manera un río y finalmente puede ahogarse, puede morir, y la gente que viene atrás de esta persona puede seguir el mismo fin. Ahora, lo más seguro es establecer un puente seguro donde crucemos, puede ser que hasta en un vehículo, todos juntos. Esto es lo que hacemos cuando seguimos reglas hermenéuticas. Ya establecidas esas diferencias, buscamos los principios teológicos, los veremos más adelante. Esos principios no van a cambiar con el tiempo, esa es una de las reglas básicas de los principios teológicos, no van a cambiar con el tiempo, ni se van a adecuar a la condición del hombre, va a ser el mismo desde el principio de la palabra de Dios hasta el final. Y el cuarto punto de este recorrido hermenéutico sería comprender ahora sí el texto en nuestro contexto. Ya de que hemos cruzado ese río, hemos establecido un puente hermenéutico, cruzamos y lo podemos aplicar en nuestra situación real. Aquí entonces respondemos al cómo debemos
aplicar ese principio, responder ese principio teológico, responder a Dios. Y hay dos aplicaciones. Una, la aplicación de esa enseñanza en un contexto general y la aplicación de ese mensaje recibido en el texto, que estaba en el texto original, en una aplicación en la vida práctica de cada persona. Así que les invito a buscar siempre la manera más recta para hacer este cruce del río a través de reglas de interpretación hermenéutica. Bien, empecemos con el primer punto. Lo primero que tenemos que hacer, y según dice Haskell Roth, en su libro de Hermenéutica e Interpretación Eficaz Hoy, es que las palabras que nosotros encontramos en ese texto son parte de una frase. Entonces tenemos que entender primero la palabra, y ahí entraría la exégesis en la frase, saber que es parte de esa frase. También es un contexto literal. Esa frase está dentro de una oración más grande, y esa oración dentro de una sección del texto, y el texto dentro de un párrafo o un capítulo, y dentro de un libro. No podemos establecer una enseñanza o un principio teológico con una sola palabra o con una sola frase, sino debemos entender que está dentro de toda una oración, de un párrafo, de un libro. Y este libro que nosotros estemos estudiando también está dentro de un conjunto literario. Debemos entender a qué pertenece, si es un evangelio, si es un libro histórico, si es un libro profético, si es un libro poético, sapiencial, para entender por qué lo dice de tal o cual manera y cuál es el mensaje. Y también debemos entender, para ver ese contexto, las diferencias y las similitudes, si es el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, en qué testamento se encuentra. Claro que tenemos más similitudes con el Nuevo Testamento, aunque lo más cercano que tenemos son 2000 años, pero con el Antiguo Testamento tenemos una diferencia mucho mayor, hasta más de 4000 años. Y ese texto que nosotros estamos interpretando, para entenderlo en su contexto, debemos entender que es parte de todo un libro, la Biblia. Entonces, un principio teológico no se saca de una frase o una palabra, sino debe estar en concordancia con todo el libro, con el género literario y con la Biblia completa. Bien, no olvidemos que, aunque nosotros estemos estudiando una sola frase, no debemos de perder de vista el mensaje que la Biblia está dando. ¿Cómo podemos comprender el texto en su contexto? Hay diferentes contextos que podemos tomar o que debemos analizar, que nosotros les llamaremos el trasfondo histórico. Ese trasfondo histórico va a marcar por qué el autor y cómo el autor escribió, los personajes, en qué trasfondo histórico estaban, los receptores. No es lo mismo leer Job, que es del tiempo de los patriarcas, a leer Esdras, que es al regreso de Babilonia, del post-exilio, que leer Apocalipsis, que es del último escritor, el último libro apocalíptico del Nuevo Testamento. Tenemos que establecer el trasfondo histórico. La historia nos va a servir mucho para saber dónde se desarrolló el evento, qué situación había, los imperios dominantes, etc. El trasfondo geográfico. Y el trasfondo geográfico nos da información acerca de el clima, la orografía, la hidrografía, esto es, los ríos, el tipo de clima que tenían, y suelos, desértico, o puede ser que era muy fértil, eran colinas, era valle, eran montañas. Todo esto va a cambiar y nos va a dar también referencias de por qué se movían de esa manera. Por ejemplo, si nosotros
vemos que Abraham es llamado de Ur a Canaán. Él hace un recorrido pasando por Harán. Se va en todas las márgenes de los ríos Tigris y Éufrates, que es llamada la media luna fértil, para llegar a Canaán. Y cuando llega a Canaán hay hambre, y entonces él va a Egipto, desciende a Egipto, donde también hay ríos, buscaba la fertilidad. No cruzó tampoco directo de Ur de los Caldeos a Canaán, porque en medio es desierto. Entonces utilizó toda la media luna fértil para llegar a Canaán. Y algo importante, porque había también luchas muy seguidas en ese territorio de Canaán, porque unía las rutas marítimas y las potencias querían controlar ese paso de las mercancías y de los ejércitos. Entonces, por eso también debemos conocer la orografía, la hidrografía, el clima, la geografía en general. Y también eso nos va a dar una referencia geoeconómica, porque eran potencias económicamente hablando, militares también. Bueno, debemos entender y conocer el trasfondo cultural en que se escriben los libros, en que escriben los personajes, a quienes va dirigido el texto. Ese trasfondo cultural nos va a enseñar, aparte de su lengua, nos va a enseñar sus costumbres, nos va a enseñar muchas cosas acerca de ellos, su religión y trasfondos específicos. Por ejemplo, esos trasfondos específicos sería tal vez en Samuel el cambio entre el periodo de los jueces y los reyes, o el tiempo del exilio o post-exilio, o en el Nuevo Testamento tal vez no sean solamente regiones o trasfondos específicos. Bueno, hablemos de uno, tal vez la persecución en el libro de Hechos, o en algunas epístolas, tal vez alguna situación, una herejía que se está procurando corregir. Así que pongamos mucha atención para comprender el contexto en el que se escribe un texto. Las preguntas básicas que nos tenemos que hacer cuando nosotros estamos estudiando el contexto de un pasaje, son estas siguientes. ¿Quién lo escribe? ¿Dónde lo escribe? ¿Cuándo lo escribe? ¿Qué escribe? ¿Y por qué lo escribe? Contestando estas preguntas, va a ser mucho más fácil entender por qué se escribió el pasaje que estamos estudiando o leyendo. Entenderemos no solamente el texto, sino el mensaje que se está dando. Y pongan mucha atención, porque esto les va a servir para la actividad final del día de hoy. Quiero que pongan mucha atención en este objeto, en esta imagen. No está editada. Es la foto tal como se tomó. Ese árbol o esos árboles están ahí, la roca está allí, el agua está allí, el barranco o ese desnivel de tierra se encuentra allí. No se ha editado, es una foto real, todo existe. El problema es que lo único que está fuera del lugar es mi perspectiva o mi punto de vista. Así que si nosotros hiciéramos un pequeño ejercicio, no lo viéramos como lo estamos viendo, sino tal vez volteáramos la imagen o volteamos nuestra mirada, lo vemos desde otra perspectiva, entonces veríamos estos mismos elementos, pero lo veríamos en la forma correcta. Miren, esto es lo que nosotros vemos si cambiamos nuestra perspectiva. Siguen los árboles, sigue la roca, sigue el agua, sigue el barranco o desnivel de tierra, pero nuestra perspectiva era muy diferente. La anterior teníamos imaginación o hasta ideas raras de lo que estaba pasando, y nos damos cuenta aquí que teniendo una perspectiva correcta podemos ver realmente cómo está esa piedra dentro de un río. Y los árboles son el reflejo de unos árboles que deben estar fuera. Ahora, para que nosotros tengamos un buen entendimiento, tenemos que hacer una lectura completa.
tener una visión panorámica. Por eso es importante observar, ver todo el cuadro, entender el flujo del pensamiento. O sea, no va cambiando el pensamiento o el propósito de ese libro de un momento a otro. El propósito que el autor tenía, Dios, y luego también el escritor sagrado o agiógrafo, lo que él tenía como propósito lo desarrolla en todo el libro, aunque lo presente de diferentes maneras o vaya cambiando la forma de presentar el mensaje, pero tiene un solo propósito. Tenemos que encontrar ese flujo de pensamiento y seguir ese flujo de pensamiento para que no vayamos a ideas secundarias y perdamos el objetivo principal. Debemos seguir las pistas que la misma escritura nos va dejando. ¿Cómo cuáles? Pistas que son generales y específicas. Si hay una afirmación general, un mandamiento, y después nos va dando aspectos, cómo se desarrolla ese mandamiento, debemos seguir esas pistas generales y específicas. Preguntas y respuestas. A veces encontramos una pregunta y enseguida el escritor nos va a hablar de la respuesta. Pongamos atención a la pregunta y lo que está después está respondiendo a esa pregunta. También cuando hay diálogos entre personas, entre los fariseos y Jesús, entre los discípulos de Juan, entre la samaritana y Jesús, etc. Cuando haya un diálogo, también pongamos atención. Igual allí se dan esa dinámica de preguntas y respuestas. Declaraciones de propósito y resultado, ¿cómo las vamos a encontrar? Y esto es muy importante. Por eso ya en clases anteriores vimos los conectores lógicos, que nos van a decir si es un propósito, si es una serie, si es una comparación, etc. Por ejemplo, ¿cómo encontramos el propósito? Cuando encontramos un conector porque, para, por tanto, a fin de, con el fin, concluimos, va a estar dando propósito, conclusión, va a estar dando un resultado, va a estar llevándonos a entender qué es lo que el autor quería decir. También tenemos que ver los medios. Y aquí igual, cuando el mismo texto nos va diciendo por qué medio lo hizo. Y aquí podríamos encontrar, por ejemplo, algunos ejemplos como la salvación por medio de Jesucristo. Entonces ya la Biblia nos dice por medio de qué, de quién es la salvación. Y pongamos atención a estos conectores, nos va a decir cómo Dios está actuando. Cláusulas y condiciones. Y esto también, igual los conectores nos dicen, sí, entonces. Si obedeces, entonces. Si no obedeces, entonces yo actuaré de esta manera. Esto lo encontramos en Levíticos 26, en Deuteronomio 28. Cuando Dios dice, sucederá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, entonces vendrán estas bendiciones. Y llegando en el Deuteronomio 28, verso 15, también dice, pero sucederá que si no oyeres atentamente a la voz de Jehová, entonces va a haber una cláusula con condiciones. Dios va a actuar de una manera, Dios va a responder de una manera, cuando el hombre haya actuado de cierta manera. Ustedes tienen algunos ejemplos. Aquí, si quieren, vamos a ver 2 Corintios 5, 17, que es un pasaje muy conocido. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La nueva criatura o las cosas, esa persona que está en Cristo ahora tiene que ser nueva criatura y las cosas viejas
deben haber pasado. Y hay un condicional, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si tú estás en Cristo, debe ser nueva criatura. Ese es el condicional, cláusula o condición. Sí, entonces debe ser nueva criatura. Y las cosas viejas tienen que haber pasado. Si las cosas viejas permanecen, entonces no estás en Cristo y no eres nueva criatura. Acciones. Allí también ponga mucha atención en el papel de las personas, en lo que Dios hace. Muy importante es conocer el actuar, el carácter, la personalidad de Dios, y la Biblia nos va a estar hablando de esto. Dice en Efesios capítulo 5, verso 1: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, el hombre, ¿cómo debe vivir? Imitando a Dios como hijo. Y debe andar en amor como Cristo amó. Ahí vemos el papel de Dios y el papel del hombre. ¿Cómo lo debe hacer? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? De esa manera tiene que actuar el hombre en respuesta a ese carácter de Dios. Términos emotivos. Y esto lo vamos a encontrar tal vez en un libro muy conocido que es Lamentaciones. Allí vemos a flor de piel la emoción del escritor, el dolor, el llanto del escritor. Y en muchos de los profetas podemos ver esto. Cuando Jeremías también está clamando por su nación. Vemos a Daniel orando por su nación. Vemos muchas emociones, pero también vemos esos términos emotivos que se especifican ahí. Cuando Jesús orando, dice eran como grandes gotas de sangre su sudor. Y él decía que su alma estaba angustiada. Eso también nos va a dar a entender lo que está diciendo todo el texto, no solamente la letra, el texto, sino las emociones que transmiten esas palabras, los personajes. Conexiones entre párrafos y episodios. No debemos de perder la atención de los pasajes anteriores, los párrafos anteriores, los párrafos posteriores. Recuerda el flujo de pensamiento. No debemos perder eso. Siempre va a haber una conexión y una relación, no solamente entre párrafos, a veces entre libros. Y de hecho tenemos una relación en toda la Biblia, una línea de propósito en toda la Biblia. No perdamos eso para tener una lectura completa. También los cambios de historia, interrupciones, giros. Por ejemplo, ahí lo podemos ver cuando hay cambio o movimiento de lugar, cuando el pueblo de Israel se movía de un lugar a otro. Cuando pasa el tiempo, dice, entonces vino otro rey. Allí vemos cambios de la historia. Entonces pongamos atención a todo esto. Y ustedes lo encuentran en el libro de Duvals que estamos teniendo como texto. Van a encontrar esta lectura completa que debemos hacer. Bien, entremos a la parte de el método inductivo. Seguimos viendo el primer punto, entender el texto en su contexto. Y para eso vamos a ver el método inductivo. Y de hecho no lo desarrollaremos todo en esta clase, pero vamos a ver la primera parte, que es la observación, con lo que iniciamos hace un rato. ¿Recuerdan la imagen? El método inductivo consta de 3 pasos: la observación, la interpretación y la aplicación. Nosotros nos vamos a enfocar hoy en lo que es la observación. Y a través de un análisis gramatical, nosotros entramos al texto y observamos todo lo que encontremos allí. Por eso es importante entender o encontrar los conectores, la forma en que está escrito, el lenguaje en que se escribió, cómo dice el autor las cosas,
qué palabras repite, etcétera. Vamos a entrar dentro del texto. Pero también vamos a salir de ese texto para encontrar el trasfondo, contexto histórico, cultural, político. A veces nos los va a decir el texto, pero en otras ocasiones tendremos que recurrir a un comentario, a una Biblia de estudio, y esto nos va a ayudar a libros de historia y nos va a ayudar a tener una mejor comprensión acerca de ese texto. ¿Qué debemos observar en el texto? Hace rato mencionamos este mismo punto, el flujo de pensamiento. No debe cambiar o no va cambiando el pensamiento de una página a otra, sino que hay un pensamiento, hay una idea, hay un propósito que corre por todo el libro y debemos encontrar ese pensamiento. Claro, corre por toda la Biblia, pero tenemos que encontrar ese flujo de pensamiento. Y lo vamos a hacer leyendo detenidamente varias veces, viendo las palabras en las que el autor pone énfasis, las palabras que repite, etcétera. Bueno, ¿qué debemos observar? El flujo de pensamiento, las divisiones en secciones naturales. Y eso también nos los va a dar cuando hacemos un análisis gramatical. Nos va a dar el ver las secciones. Y los conectores nos dicen qué está cambiando. Está haciendo una división natural el texto. O también cuando nosotros vemos tiempo, cuando nos marca un tiempo. Por ejemplo, cuando dice en el año tal del rey tal. O cuando nos habla de que estaban en un lugar, cuando hay cambio de lugar geográfico. También hay divisiones naturales. O escenas, cuando una persona está hablando con alguien y después va a hacer otra actividad, eso también es una división natural. Los conectivos lógicos que hemos estado manejando y que ya vimos en la clase anterior nos van a ayudar mucho para encontrar, por ejemplo, las series. Cuando dice y, o, ni, cuando está negando algo, también cuando nos dice por tanto, o al fin, o por fin, nos va a estar dando detalles de lo que el texto nos está diciendo. Los cambios de tema, discursos, de persona, de tiempo, cronología, movimiento, geografía, lo que acabamos de ver en el punto anterior. También las relaciones contrastantes, y esto lo podemos encontrar también en la Biblia mucho, en Primera de Juan. Nos habla de los que están en luz y los que están en tinieblas, y nos va a estar hablando quién está en luz, quién está en tinieblas, quién está en pecado, y ese está en oscuridad. Está en la luz, tiene la vida, etcétera. Nos va a estar haciendo esas comparaciones. Cuando hay unas explicaciones, cuando hay ilustraciones, cuando directamente está aplicando la palabra de Dios, debemos poner atención a todo esto. Observemos, cuando leamos el texto, observemos. Sería bueno que leamos varias ocasiones en la primera lectura, tal vez, para conocer solamente el texto, una segunda para ver las diferencias o los cambios que hay entre las secciones, tal vez otra lectura ver los personajes, ver en qué terminó la historia, etcétera. Hacer una lectura con o diferentes lecturas con diferentes propósitos, cada una de ellas. Bueno, y esto lo tenemos aquí. La lectura del texto, repetidas veces con varios propósitos. Algo bien importante es como si fuera la primera vez. Y varias versiones. Si nosotros no somos expertos en los lenguajes originales de la Biblia, las versiones de la Biblia nos van a ayudar mucho. Tengamos también cuidado con las versiones de la Biblia. Las versiones parafraseadas pueden modificar mucho el sentido y el mensaje del texto. Pero hay versiones confiables, puede utilizar la Reina Valera 60, Nueva Traducción Viviente, Traducción del Lenguaje Actual, NBI, etcétera, y comparar cómo traduce cada una de estas versiones el mismo texto. Las preguntas a las que debe responder en la observación. También esto debe poner mucha atención, porque al responder cada una de estas preguntas, naturalmente se va entendiendo el resto del texto.
quién lo dice, a quién lo dice, qué es lo que dice, cuándo lo dice, ¿se acuerda del contexto? En la observación va todo esto. ¿Dónde se escribió? Razón por qué se escribió, para qué lo escribió, propósito. Y veamos un ejemplo. Podemos ir a Daniel, capítulo 8, verso 1, donde nos va a decir cuándo se escribió. En el año tercero del reinado del rey Belsasar. Ya nos dijo qué año, quién era el rey, y también sabemos que este rey es descendiente de Nabucodonosor. Sabemos que este rey en el capítulo 5 se termina su reinado, y recuerden la escritura en la pared: su reino había sido pesado, fue hallado falto y fue desechado. También nosotros vemos que es un cambio de imperio, porque viene el imperio medo-persa y conquista al imperio babilónico, cae este imperio. Eso, si tenemos un contexto general de la Biblia o de este libro, vamos a saber esos detalles. Entonces dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí. Está diciendo que en este caso es Daniel el que recibe la visión, después de aquellas que me habían aparecido antes. También nos da referencia que había tenido otras visiones previas. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa. No nos dice si físicamente él estaba en Susa o la visión lo transportaba a Susa, pero también nos da un lugar geográfico: Susa, la capital de el reino. Bueno, era una ciudad importante, pero capital del reino persa posteriormente, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulaí. Nos da una otra ubicación geográfica, junto a un río. Y entonces nos va a describir la visión que él tuvo. Leyendo estos versos podemos contestar algunas de estas preguntas que ya nosotros tenemos naturalmente. Por ejemplo, también si vamos a Gálatas, capítulo 1, nosotros encontramos en Gálatas capítulo 1, dice, verso 1, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Nos está diciendo quién escribió esta carta, y en los siguientes versos dice: y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Dice que está acompañado de otros hermanos. ¿Y a quiénes les está escribiendo? ¿A quién lo dice? A los hermanos de Galacia. Y si vamos a Hechos, nosotros podemos encontrar quiénes eran estas iglesias que estaban establecidas en Galacia. Si llegamos al capítulo 15 de Hechos, sabremos qué problema había habido con las iglesias de Galacia. Verso 3, gracia y paz sean de vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Parece que es una introducción bastante amplia y está hablando de la obra de Jesucristo, y en el verso 5 hace una doxología: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y por qué hace esta doxología y engrandece a Jesús y presenta la obra de Jesús desde un principio tan ampliamente? Verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y ahí vemos la razón por la cual escribe. Entonces, leyendo de poco a poco en cada texto que nosotros tengamos para estudiar, contestando estas preguntas, nosotros vamos a entender no solamente el texto, sino el propósito por el cual se está escribiendo este texto. ¿A quiénes? ¿Por qué? Bien, ¿qué más debemos observar? Debemos hacer un estudio de las palabras claves, aquellas palabras de difícil significado. Buscamos en un diccionario o en un diccionario bíblico, teológico, y vamos a encontrar el significado de ciertas palabras. Palabras que si no las explicamos no se entendería el pasaje. Entonces debemos buscar esas palabras que son importantes para dar luz al pasaje, y buscar también el significado etimológico o en un diccionario teológico qué significa. Palabras que se repiten varias veces. Si se repite, quiere decir que el autor está poniendo énfasis
en esa palabra y en esa idea. Palabras con énfasis teológico. Cuando nosotros encontramos esas palabras con énfasis teológico, tenemos que buscar su significado y comprender bien qué es lo que quiere decir para poder entender el mensaje real del texto. También debemos observar detenidamente aspectos literarios, identificar los tipos de literatura, tanto del libro completo como dentro del libro, porque pueden cambiar o pueden tener, por ejemplo, dentro de una narración puede haber una parte que sea un poema o una canción. Debemos determinar si el lenguaje es literal o es figurado, porque tendríamos problemas al entender como literal un lenguaje que es figurado. Cuando lleguemos a la parte de figuras literarias, vamos a tocar más a detalle este tema. Y precisamente este último punto es identificar esas figuras literarias. Si se trata de una hipérbole, que es una exageración, si se trata de un símil, etc. Vamos a identificar si es una figura literaria y qué figura está utilizando. En estos aspectos gramaticales que debemos poner atención están los signos de puntuación, los acentos, los verbos, los conectivos. Atender al verbo principal, ver cuál es la oración principal y cuál es una oración subordinada o secundaria. Ponga atención en el tiempo que está escrito, si es presente, pasado, futuro, si es un tiempo imperfecto, el número de la persona, o sea, si es plural, singular, primera, segunda, tercera persona, el modo, si es imperativo o subjuntivo, no sé, la oración completa, el sujeto, cómo se está modificando, pero ponga mucha atención cuando vaya leyendo. Por eso es necesario leer varias veces con diferentes propósitos. Y algo muy importante que nos dice el último punto es cuando encontramos un verbo imperativo. Normalmente en un texto este verbo imperativo nos va a marcar cuál es el propósito o la parte central de ese texto, ¿sí? Entonces ponga mucha atención cuando encuentre verbos en imperativo. Esto es los mandamientos. No es algo opcional, sino Dios está mandando a hacer ciertas cosas. Bueno, dentro de esto que nosotros hemos visto el día de hoy, yo quisiera que ustedes tengan una actividad práctica y van a observar cuidadosamente el libro de Ruth. Es un libro pequeñito, van a buscar el trasfondo, van a encontrarlo, van a escribir, por ejemplo, quién lo escribe, cuándo lo escribe, por qué, etcétera, etcétera. Y después de haber encontrado todo esto que vimos el día de hoy, ustedes van a hacer un pequeño resumen aparte, donde con sus palabras van a poner todo lo que ustedes piensan que encontraron. Pueden utilizar algún recurso externo, como puede ser alguna Biblia de estudio para conocer un poco más el trasfondo, y algún diccionario teológico, pero por favor procuren lo más que sea posible utilizar más el texto original, o sea, el libro de Ruth. Utilicen una o dos versiones. Y lo envían por correo, por favor, máximo 2 páginas a evestras.nahum@gmail.com. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes, Dios les bendiga y esperamos poder continuar con la siguiente clase. Bendiciones.